Abrí la puerta sin anticipar la llegada de nadie. Eran las 3:15 de la madrugada, y en un vecindario como el nuestro, donde apenas se oía el paso de un coche a esas horas, la presencia de un visitante nocturno era lo último que esperaba. Sin embargo, ahí estaba Teresa, de pie bajo el porche, empapada hasta los huesos a pesar de que no estaba lloviendo. Su rostro estaba descompuesto, casi irreconocible. Manuel, necesito tu ayuda, susurró con una voz temblorosa, y sus palabras me golpearon como un mazazo. Teresa, la madre de Alejandra, nunca había aparecido sin avisar, y mucho menos en plena noche. Lo más inquietante era el tono de su voz, que combinaba miedo y urgencia, algo que no podía pasar por alto. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Le pregunté mientras la hacía pasar. Cerré la puerta detrás de ella y sentí cómo el frío de la noche se colaba por la abertura, como una advertencia. Teresa no respondía, simplemente asintió, pero sus manos temblaban. La conduje hasta la sala y noté cómo sus ojos recorrían la casa, como si estuviera buscando algo o a alguien. El silencio entre nosotros era abrumador, y mi mente giraba en busca de explicaciones que no lograba encontrar. La sala, que normalmente era cálida y acogedora, parecía extrañamente fría esa noche. El reloj en la pared marcaba cada segundo con una precisión insoportable. Teresa, ¿qué está pasando? Le insistí, esta vez con más firmeza. Se sentó en el sofá y yo la seguí, sintiendo una creciente incomodidad. Algo no estaba bien, lo sabía, pero aún no comprendía la magnitud de lo que sucedía. Teresa respiró hondo antes de hablar. Tuve un accidente con el coche, dijo finalmente. Aunque había algo en su tono que me hizo dudar, su voz, normalmente firme y autoritaria, ahora sonaba quebrada, como si las palabras no fueran suficientes para explicar lo que realmente había ocurrido. La miré más de cerca, buscando señales de heridas, algo que confirmara su historia, pero no había nada visible, excepto sus manos, que seguían temblando. ¿Un accidente? ¿Estás herida? ¿Por qué no llamaste a Alejandra? Mencioné instintivamente, pero me arrepentí de inmediato. Alejandra estaba en el extranjero por trabajo, y eso hacía que la visita de su madre fuera aún más extraña. Teresa se encogió de hombros, como si la respuesta no tuviera importancia. No quería preocupar, murmuró. Algo no cuadraba. Un accidente de tráfico a medianoche y venir directamente a mi casa en lugar de buscar ayuda profesional no tenía sentido. Me levanté para ofrecerle algo de beber, cualquier cosa que pudiera romper la atmósfera tensa que se había formado entre nosotros. Voy a prepararte un té, le dije más por inercia que por otra cosa. Ella no me contestó. Mientras estaba en la cocina, con el hervidor en marcha, traté de procesar lo que acababa de suceder. Teresa no era de las personas que se desmoronan fácilmente. Siempre había sido fuerte y dominante. Verla ahora vulnerable y asustada en mi sala a esas horas era desconcertante. Algo más estaba sucediendo, algo que no me estaba contando. Me quedé mirando el agua burbujear en el hervidor, intentando armar el rompecabezas que ella me había lanzado sin previo aviso. Cuando regresé con la taza de té, Teresa estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No se había movido mucho, pero su postura era tensa, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Le ofrecí el té, y ella lo aceptó sin apartar la vista de la oscuridad exterior. Dime la verdad, Teresa. No puedes simplemente aparecer aquí a estas horas y no esperar que te haga preguntas, le dije, tratando de controlar el tono. No quería parecer agresivo, pero la situación se estaba volviendo cada vez más absurda. Ella cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Manuel, no fue solo el accidente, dijo finalmente en un susurro apenas audible. Mi corazón se aceleró. Sabía que había más, que lo que me estaba diciendo era solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Sin embargo, antes de que pudiera seguir presionándola, Teresa se giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos. El silencio se hizo más denso y pesado. Era como si en ese instante se hubiera formado una conexión invisible entre nosotros,
una que no debería existir. Mi mente comenzó a divagar, buscando respuestas en su mirada, pero lo único que encontré fue más confusión. La tensión en el aire se volvió insoportable. No sabía qué pensar ni qué hacer. Deberíamos llamar a alguien, tal vez a la policía o a un médico, sugerí, aunque en el fondo no estaba seguro de que eso fuera lo correcto. Teresa negó con la cabeza, casi con desesperación. No, no es necesario, dijo rápidamente, como si temiera que al llamar a alguien más todo el frágil equilibrio que había entre nosotros se desmoronara. Me acerqué un poco más, dudando si debía insistir o simplemente dejarlo estar por el momento. Algo en su mirada, en la forma en que sus ojos seguían fijos en los míos, me detuvo. No era miedo lo que veía en ellos, era algo mucho más profundo y complicado. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde tantas veces habíamos compartido charlas familiares. Pero esta vez el ambiente era completamente distinto. El silencio pesaba entre nosotros como una barrera que ninguno de los dos se atrevía a romper. Teresa aún sostenía la taza de té que le había dado, pero apenas la había tocado. Sus manos seguían temblando ligeramente. Aunque intentaba disimularlo, sentí que algo más estaba a punto de revelarse, pero no sabía cómo hacer que las palabras salieran de su boca. Manuel, comenzó ella finalmente, su voz era apenas un susurro. Lo que pasó esta noche no fue solo un accidente. Hay cosas que no puedes entender, cosas que ni siquiera sé cómo explicar. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Mi mente daba vueltas, preguntándome de qué cosas estaba hablando, por qué había venido aquí en lugar de acudir a alguien más. ¿Qué estás tratando de decirme, Teresa? Le pregunté con la mayor suavidad posible, intentando no sonar ni demasiado ansioso ni desconfiado. Sabía que si la presionaba demasiado podía cerrar cualquier puerta que estuviera a punto de abrirse. Es complicado, Manuel. No quiero meter a Alejandra en esto, dijo mientras apartaba la vista. Hablar de su hija parecía incomodarla, lo que solo aumentó mi incertidumbre. Alejandra estaba lejos, completamente ajena a lo que estaba pasando en su propia casa. Sentí una punzada de culpa al pensar en ella, pero no dejaba de preguntarme qué podría haber hecho Teresa para verse envuelta en una situación como la que estaba insinuando. Teresa se levantó de repente, como si el sofá le estuviera quemando la piel. Caminó por la sala con pasos cortos e inquietos, sus ojos recorriendo los libros, los cuadros y los objetos familiares que decoraban el espacio. Parecía estar buscando una forma de encontrar las palabras adecuadas. Hay cosas de las que no podemos hablar, ni siquiera entre nosotros, murmuró. Me sorprendió el tono en su voz, como si hablara en clave, intentando darme pistas sin ser demasiado explícita. Algo en sus palabras despertó una alarma en mi interior, pero no podía entenderlo. La confusión crecía en mí con cada frase que pronunciaba. ¿Por qué no puedes hablar de esto? No entiendo, le respondí, incapaz de ocultar mi frustración. La confusión comenzaba a transformarse en una sensación más pesada, una especie de tensión que no lograba aliviar. ¿Por qué no es tan simple? Replicó rápidamente, casi como si hubiera estado esperando esa pregunta. No quiero que Alejandra se entere, no quiero que esto la afecte, pero hay cosas que necesita saber porque esto ya no se trata solo de mí, añadió, girándose hacia mí de golpe con una mirada que parecía atravesar mi piel. No puedes venir aquí a mi casa a estas horas de la noche y dejarme con la mitad de la historia, le dije, tratando de contener la desesperación que se acumulaba en mi pecho. Si hay algo que me estás ocultando, necesito saberlo, Teresa. No puedo ayudarte si no me das algo más. Teresa se detuvo en seco, respiró profundamente y por un segundo pensé que finalmente se abriría y que las palabras fluirían. Pero en lugar de eso, dejó caer su cabeza entre las manos, su cabello cayendo en cascada sobre su rostro, como si la carga de lo que estaba conteniendo la estuviera aplastando. Mi instinto me decía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo, pero aún no podía anticipar de qué manera. Me levanté y me acerqué a ella. No sabía si debía consolarla o simplemente esperar a que hablara.
El silencio entre nosotros se había vuelto casi insoportable. Finalmente alzó la mirada y me miró directamente a los ojos. Hay algo que Alejandra no sabe sobre mí, sobre mi vida antes de ella. Comenzó. Su voz era tan baja que casi tuve que inclinarme para escucharla. He hecho cosas, Manuel, que no puedo borrar, cosas que pensé que nunca volverían a atormentarme, pero están aquí otra vez. ¿Qué clase de cosas? Pregunté, intentando no sonar alarmado, aunque algo en mi interior comenzaba a tensarse. Por favor, no me hagas decirlo. No quiero que me juzgues, no quiero que esto se convierta en algo más de lo que ya es. Su mirada suplicante me desarmó. Teresa siempre había sido fuerte y controladora, pero ahora la veía vulnerable de una manera que nunca hubiera imaginado. Sentí una mezcla de emociones que no podía procesar. Por un lado, la compasión hacia ella crecía al verla tan destrozada, pero por otro, la confusión me golpeaba sin piedad. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué era eso tan grave que ni siquiera podía nombrar? Todo esto iba más allá de mi comprensión, pero al mismo tiempo me envolvía en una red de incertidumbre y misterio de la que no sabía cómo escapar. Manuel, solo necesito que entiendas algo, dijo finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio. Lo que pasó hoy, ese accidente, es solo el principio. Hay cosas que están por venir, cosas que no podemos evitar. Sus palabras eran crípticas, pero el peso de su confesión caía sobre mí como una losa. No supe qué responder. Después de aquella conversación, las cosas entre Teresa y yo no volvieron a ser las mismas. Algo invisible había cambiado a pesar de la extrañeza de esa noche. No podía dejar de pensar en ella, en las palabras que no dijo, en las verdades que se quedó guardando, que seguían llenando mis pensamientos de preguntas que no sabía si quería responder. Cuando Alejandra regresó de su viaje, todo parecía normal, al menos en apariencia, pero dentro de mí sentía que algo estaba a punto de explotar. Un par de días después, terminé mi jornada laboral más temprano de lo habitual y decidí pasar por una cafetería en el centro de la ciudad. Necesitaba despejar mi mente y organizar mis pensamientos. Pedí un café y me senté junto a una de las ventanas, donde la lluvia comenzaba a caer suavemente, formando gotas que resbalaban lentamente por el cristal. Mi mente divagaba entre el trabajo, la vida diaria y ese incómodo silencio que existía entre Teresa y yo desde aquella noche. Fue en ese momento que la vi. Teresa estaba sentada en una mesa al fondo de la cafetería, sola, hojeando un periódico. Al principio no estaba seguro de si debía acercarme. Una parte de mí quería ignorar su presencia, fingir que no la había visto, pero había otra parte más fuerte que me impulsaba a ir hacia ella, como si necesitara respuestas a todas las preguntas que aún rondaban en mi cabeza. Sin pensarlo demasiado, me levanté y caminé hacia su mesa. Manuel, dijo, sorprendida al verme. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más que no pude descifrar en ese momento. Hola, Teresa, no sabía que estarías por aquí, respondí, intentando sonar casual. Aunque mi corazón latía con fuerza, me senté frente a ella y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El ruido de la cafetería parecía desvanecerse y el sonido de la lluvia en el exterior se hacía más fuerte en contraste. Necesitaba un poco de tranquilidad, respondió finalmente, apartando la mirada hacia la ventana, como si intentara encontrar algo más interesante allá afuera. Era obvio que también se sentía incómoda, pero había algo más, una tensión que no habíamos sabido manejar desde aquella noche en mi casa. El silencio que nos rodeaba era extraño, parecía que había tantas cosas que decir, pero ninguna palabra parecía la correcta. El tiempo pasaba lentamente, como si estuviéramos atrapados en un espacio fuera de la realidad. La situación se volvió más tensa cuando, después de unos minutos, ambos dejamos de fingir que no había un enorme elefante en la sala. Teresa, comencé, rompiendo finalmente el silencio. No hemos hablado desde aquella noche y no puedo dejar de pensar en todo lo que pasó o en lo que no dijiste.
Mi voz era más firme de lo que esperaba, pero sentía que era necesario enfrentar lo que fuera que había entre nosotros. Ella suspiró y por un momento pensé que se levantaría y se iría, pero en lugar de eso me miró directamente a los ojos con una intensidad que me desarmó. No sé cómo explicártelo, Manuel. No quiero que te involucres más de lo que ya estás. Lo que pasó esa noche fue un error. Yo no debí. Se detuvo, tragándose las palabras, como si temiera lo que podría salir de su boca. No puedo seguir así, le dije, más cerca de la desesperación de lo que quería admitir. No puedes simplemente aparecer en mi casa en medio de la noche, decirme a medias lo que está pasando y luego esperar que lo deje pasar. Necesito saber qué está pasando realmente. Ella bajó la mirada, jugueteando nerviosamente con el borde de su taza de café. Sabía que estaba luchando internamente, pero no tenía ni idea de por qué. Fue entonces cuando levantó la vista y sin previo aviso dijo algo que jamás esperé escuchar. Manuel, no quiero que pienses mal de mí, susurró con una voz quebrada, pero desde hace tiempo he sentido algo por ti, algo que no puedo controlar. Esa noche casi lo arruinó todo. El impacto de sus palabras me dejó sin habla. Sentí que el mundo se detenía por un instante, como si la realidad hubiera cambiado de golpe. Mis pensamientos eran un caos y lo único que pude responder fue, Teresa, esto no puede estar pasando. Alejandra. Pero antes de que pudiera terminar mi frase, ella se inclinó hacia mí y, en un movimiento tan inesperado como inevitable, me besó. Fue un beso breve, sin palabras, sin explicaciones, pero cargado de emociones que ninguno de los dos parecía poder controlar. Me retiré, aturdido y sin saber cómo responder. Teresa se levantó de inmediato, con una expresión llena de culpa. Lo siento, Manuel, no debía hacer esto. No debería haberme involucrado en tu vida de esta forma, dijo apresuradamente, casi atropellando las palabras. Antes de que pudiera detenerla, ya había salido de la cafetería, dejándome solo con mis pensamientos y la carga de lo que acababa de ocurrir. Me quedé sentado en la mesa, mirando fijamente la puerta por la que había salido, incapaz de moverme. Mi mente estaba en un torbellino de preguntas y confusión. El beso no había sido simplemente un error pasajero, era el reflejo de algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos había querido reconocer hasta ese momento. El sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana volvió a resonar en mis oídos, recordándome dónde estaba, pero por dentro todo se sentía diferente. Era consciente de que lo que había sucedido en ese café cambiaría todo, aunque aún no tenía claro cómo. Una semana después del incidente en la cafetería, los recuerdos se repetían en mi mente una y otra vez. Intenté comportarme con normalidad con Alejandra, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí había cambiado. El beso con Teresa, aunque breve, había desatado una tormenta de emociones que no podía manejar. Alejandra no parecía notar nada extraño, al menos eso parecía. La rutina diaria continuaba como siempre: desayunos rápidos, conversaciones sobre el trabajo y nuestras responsabilidades. Sin embargo, la carga de la culpa era constante. Sabía que si esto seguía así, no podríamos evitar las repercusiones. Una tarde, Alejandra mencionó que tenía una reunión importante y que estaría fuera toda la noche. Al principio no le di mucha importancia. Me despedí de ella como siempre, con un beso en la mejilla, y me enfoqué en terminar algunas tareas laborales. Pero apenas un par de horas después de que Alejandra se fue, escuché el timbre. Era un sonido inesperado, y por un momento sentí una extraña sensación de déjà vu. Caminé hacia la puerta y al abrirla, allí estaba de nuevo Teresa, bajo la tenue luz del atardecer. Esta vez no parecía asustada, como la primera vez que apareció. Había una inquietante calma en su rostro, una determinación que me descolocó. Necesitamos hablar, Manuel dijo simplemente, como si todo lo que había pasado entre nosotros ya no pudiera ser ignorado. No creo que sea una buena idea, respondía Teresa.
aunque sabía que esas palabras no eran sinceras. Parte de mí había estado esperando este momento, aunque me odiase por ello. Ella no respondió, simplemente entró como si supiera que la dejaría pasar. Nos sentamos en la sala y el silencio fue inmediato. La tensión entre nosotros era palpable, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Teresa se sentó frente a mí y, aunque intentaba mantener la calma, podía ver la lucha interna reflejada en su mirada. Esto no puede continuar así, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Sé que lo que sucedió en la cafetería fue un error, pero lo que siento no es algo que pueda ignorar. 0.3, sus palabras me impactaron como una avalancha. No sabía qué responder. Todo lo que había intentado enterrar en mi mente ahora estaba frente a mí, y no había manera de esquivarlo. Pasé mis manos por el cabello, intentando ordenar mis pensamientos, pero las emociones me superaban. Teresa, esto no es correcto, murmuré, sin estar seguro si se lo decía a ella o a mí. No podemos hacerle esto a Alejandra. Ella se acercó un poco más y pude sentir el calor de su cuerpo a través de la corta distancia que nos separaba. Lo sé, respondió, su voz ahora más suave y cercana, pero no podemos ignorar lo que ha sucedido, no después de lo que hemos sentido. Mi corazón latía con fuerza y la realidad parecía desmoronarse a mi alrededor. Sabía que debía detener esto antes de que fuera demasiado tarde, pero algo en su mirada me retenía. Sus ojos, siempre tan fuertes, mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto antes, y sin quererlo me vi reflejado en esa misma debilidad. Teresa, empecé, pero antes de que pudiera continuar, se inclinó hacia mí. Este segundo beso fue diferente, no fue tan breve ni contenido como el primero. Este beso cargaba con el peso de lo no dicho, todo el deseo reprimido y la culpa que ambos llevábamos. Fue un beso que pareció durar una eternidad, pero cuando nos separamos, el silencio volvió a llenar el espacio entre nosotros. Me retiré, dando un paso atrás con el corazón en la garganta, sabiendo que no podía dejar que esto se repitiera. No podemos hacer esto, Teresa, dije con más firmeza. Esto tiene que parar. Ella me miró fijamente, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Lo sé, dijo finalmente, casi en un susurro, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo dejar de sentir lo que siento por ti. Su confesión me dejó paralizado. No sabía qué responder. Por un lado, deseaba terminar con todo esto, regresar a la normalidad y hacer como si nada hubiera sucedido. Pero por otro lado, era consciente de que esos sentimientos no desaparecerían tan fácilmente. Habíamos cruzado una línea que no se podía borrar. Teresa se levantó lentamente del sofá, con las manos temblando ligeramente. Debo irme, dijo al fin. Alejandra no merece esto, y tú tampoco. Sus palabras contenían una mezcla de culpa y tristeza, y mientras se dirigía hacia la puerta sentí un nudo en el estómago. La observé salir de la casa y cerrar la puerta detrás de ella sin hacer ruido. El silencio que quedó tras su partida fue ensordecedor. Me quedé de pie, sin saber qué hacer o pensar. La casa, que siempre había sido un refugio, ahora se sentía extrañamente vacía, como si algo fundamental se hubiera perdido. Finalmente, me dejé caer en el sofá, intentando procesar todo lo ocurrido. La culpa pesaba sobre mí como una carga abrumadora. Sabía que había arruinado algo valioso, algo que nunca podría recuperarse. Alejandra, sin saberlo, se había convertido en la víctima de una situación que ni siquiera podría imaginar. El teléfono sobre la mesa sonó, rompiendo el silencio. Era Alejandra. Contesté con la voz aún temblorosa, esforzándome por sonar lo más normal posible. ¿Todo bien en casa?, preguntó, con un tono despreocupado, ajena a todo lo que había sucedido. Le respondí con un simple sí, consciente de que las mentiras se estaban acumulando. Pasaron algunos días desde la última vez que vi a Teresa. Alejandra y yo continuamos con nuestra rutina habitual, pero dentro de mí todo había cambiado. Me sentía atrapado entre dos realidades, una en la que todo parecía normal y otra, más profunda,
donde la culpa y la confusión me consumían por dentro. Cada vez que Alejandra me hablaba o me miraba, sentía que traicionaba su confianza de la manera más cruel, y, aún así, no podía borrar lo que había sucedido. Los recuerdos de los besos y de los momentos compartidos con Teresa no desaparecían. Me mantenían despierto por las noches, incapaz de reconciliarme con lo que había hecho. Una tarde, después de llegar del trabajo, Alejandra me dijo que su madre la había invitado a cenar en su casa. La idea de ver a Teresa de nuevo, después de todo lo que había ocurrido, me inquietaba profundamente, pero no podía rechazar la invitación sin levantar sospechas. Traté de mantener una expresión neutral mientras Alejandra hablaba emocionada sobre la cena, pero por dentro el miedo se apoderaba de mí. Sabía que no podría enfrentar a Teresa sin que algo se rompiera entre nosotros. Llegamos a la casa de Teresa al caer la tarde, y todo parecía estar en orden, tranquilo, como si el tiempo no hubiera cambiado nada. Sin embargo, en mi interior la tensión era insoportable. Teresa nos recibió con una sonrisa amigable, casi despreocupada, pero al cruzar nuestras miradas sentí un nudo en la garganta. Ella no mostró señales de incomodidad, como si todo lo que había pasado entre nosotros fuera un secreto bien guardado. Alejandra, ajena a la situación, conversaba animadamente con su madre mientras yo apenas podía seguir el hilo de la charla. La cena se desarrolló en una atmósfera de incomodidad. Intenté participar, pero mis respuestas eran automáticas, como si mi mente estuviera en otro lugar. Observando a Teresa interactuar con Alejandra, me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera llevar una doble vida de forma tan impecable. Era como si nada hubiera ocurrido entre nosotros, aunque sabía que eso no era cierto y que la verdad en algún momento saldría a la luz. Después de la cena, Alejandra propuso que nos quedáramos un poco más para tomar café. Intenté buscar una excusa para irnos, pero ella insistió y no pude rechazar su petición. Nos sentamos en la sala los tres, y el silencio entre Teresa y yo se tornó aún más insoportable. Alejandra no se daba cuenta de nada, pero yo sentía que la tensión era tan intensa que podría estallar en cualquier momento. En un momento, Alejandra recibió una llamada de trabajo, se levantó del sofá y salió al jardín para hablar con su jefe. En ese instante, Teresa y yo nos quedamos solos, en una situación que había intentado evitar a toda costa. El silencio entre nosotros fue total, y ninguno parecía saber qué decir. Finalmente, Teresa fue la primera en romper el silencio. Manuel, no sé cuánto más podemos seguir así, dijo en voz baja, sin mirarme directamente. Sus palabras resonaban con mis propios pensamientos, y no supe cómo responder. Lo sé, le dije al final, sintiendo cómo mi pecho se oprimía con cada palabra, pero no sé qué hacer. No podemos seguir lastimando a Alejandra de esta manera. Teresa asintió lentamente. Lo que hicimos fue un error, afirmó, aunque en su voz había algo más, algo que no estaba dispuesta a admitir. Pero no puedo dejar de pensar en lo que pasó, no puedo olvidarlo. Mis manos temblaban. Sabía que si no poníamos fin a esto, todo acabaría en desastre. Aún así, no podía negar que sentía lo mismo. Había algo en nuestra conexión, en lo que habíamos compartido, que me resultaba imposible ignorar, pero también sabía que si continuábamos por este camino, destruiríamos todo. Tenemos que detener esto, le dije a Teresa. Aunque mi voz traicionaba lo que realmente sentía, Alejandra no merece lo que estamos haciendo. No podemos seguir viviendo con esta mentira. Entonces Teresa me miró y vi en sus ojos la misma lucha interna que yo experimentaba. Nada de esto era fácil, pero sabíamos que había llegado el momento de tomar una decisión. Aunque doliera, tal vez sea mejor si nos alejamos, sugirió Teresa. Finalmente, con un tono más frío de lo que anticipaba, dijo que no sabía cómo, pero que debíamos hacerlo. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, y ninguno tenía una respuesta. Lo único que comprendíamos era que no podíamos continuar como hasta ahora. Justo cuando iba a contestar, la puerta del jardín se abrió y Alejandra regresó, sonriendo y sin sospechar lo que había sucedido en su ausencia.
¿Todo bien?, preguntó al sentarse a mi lado. Teresa asintió y forzó una sonrisa, aunque yo sabía que por dentro estaba tan destrozada como yo. La velada transcurrió sin más incidentes, pero el peso de todo lo que no habíamos dicho seguía presente, como una sombra que nos seguiría a donde fuera. Cuando finalmente nos despedimos de Teresa y nos dirigimos a casa, Alejandra tomó mi mano y dijo: «Hoy fue una buena noche, ¿verdad?», sonriendo de manera sincera, sin darse cuenta de lo que ocurría justo ante sus ojos. Asentí, incapaz de añadir nada más. El regreso fue en silencio, mientras Alejandra miraba por la ventana y yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos hecho y en lo que habíamos destruido. Sabía que no podía seguir viviendo con esta mentira, pero también comprendía que no había vuelta atrás. Todo se había roto de una forma que nunca imaginé. Al llegar a casa, Alejandra se fue directamente a la cama, mientras yo me quedé en la sala con la mente enredada. Mi teléfono vibró en el bolsillo y al sacarlo vi que era un mensaje de Teresa. Lo abrí con las manos temblorosas. El mensaje era breve, pero lo suficientemente contundente como para hacerme sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Ya no puedo seguir así, Manuel. Mañana Alejandra lo sabrá todo. El impacto de esas palabras me dejó paralizado